Hola, ¿qué tal? Es un gusto darle la bienvenida al inicio de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sala que está integrada por el magistrado Armando Maitret Hernández en su calidad de presidente, por la magistrada María Silva Rojas y por el magistrado Héctor Romero Bolaños. Para el día de hoy, esta sesión está convocada 21 de abril del año 2016 y previo al inicio formal de esta actividad nos acompaña Erika Amezquita, quien es integrante precisamente de la ponencia del magistrado Maitret y quien nos va a platicar un poco de los asuntos que se habrán de someter en esta sesión. Erika, muchas gracias. De nada, Jesús, es un gusto. Gracias. Bueno, Erika. esta Sala Regional Ciudad de México resolverá en esta sesión pública 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio de revisión constitucional electoral y un juicio electoral, Jesús. ¿En qué versan los juicios ciudadanos, Erika? ¿5 nos referiste? Sí, son 5 juicios ciudadanos, Jesús. ¿De qué son? Mira, 3 de estos juicios ciudadanos, Sí. los actores controvierten la negativa por parte de la autoridad responsable de entregarle su credencial para votar. Ok. La negativa fue porque los ciudadanos se presentaron al módulo correspondiente a recoger sus credenciales fuera del plazo previsto por la ley. Es decir, se presentaron posterior al 15 de marzo. Es decir, el ciudadano ante una negativa del módulo de atención del Instituto Nacional Electoral de entregarle su credencial para votar, puede asistir a esta instancia judicial, Erika. Claro que sí, Jesús. Esa negativa viola el derecho de los ciudadanos para votar. Tú sabes que la credencial para votar es un instrumento indispensable para ejercer el voto. Entonces, en esta sesión veremos la decisión de los magistrados respecto a la congruencia o incongruencia de entregar esa credencial, si fue legal o no el que le negaran la entrega de la credencial a los ciudadanos. Así es, nuestros magistrados resolverán dichos casos. Bien, ¿qué más, Erika? Platícanos. También tenemos otro juicio ciudadano en el que la actora está controvirtiendo la negativa de expedirle su credencial para votar. Okay. En este caso, la actora se presentó al módulo correspondiente a solicitar un movimiento de actualización al padrón, debido a que lo realizó posterior al 29 de febrero, fue que la autoridad responsable le niega la expedición de su credencial para votar. Es decir, ahí tendrán que modificar algún dato en el padrón y por eso no le permiten el entregarle la credencial para votar, Erika. Así es, dicho trámite consistía en que la actora, cuando se presentó, previo a esto, solicitó su reposición de credencial. Okay. Una vez que se presentó a recogerla, detectó que en el dato de la CUR había un error. Le dice a la autoridad responsable, mi credencial tiene un error. Sí. La autoridad responsable le asesora y le dice, solicita tu expedición de credencial para votar. Claro. Una vez que lo solicita, la autoridad responsable resuelve que es improcedente debido a que el trámite fue realizado posterior al 29 de febrero. Y como en los casos anteriores que nos referías, pues los magistrados decidirán la procedencia e improcedencia de la expedición. expedir la credencial en este Así momento. es. ¿Nos hablabas de un juicio de revisión constitucional, Erika? Así es, Jesús. ¿De qué se Tenemos trata? un juicio de revisión constitucional Sí. en donde viene un ayuntamiento como parte actora, un ayuntamiento del Estado de Puebla como parte actora en este juicio, a controvertir una sentencia en la que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos determinó vincular a la nueva administración de ese ayuntamiento al cumplimiento de 2 sentencias en las que el referido ayuntamiento había sido parte. Solo quiero precisar, entonces es un ayuntamiento del estado de Morelos, Así es. donde el tribunal local le está imponiendo una obligación a la nueva administración de ese ayuntamiento que se había impuesto, valga la redundancia, a la administración anterior. Así es. Y de eso se queja, de eso se duele el actual ayuntamiento, Así que es. no tiene obligación de cumplir con esa obligación, ¿no? Así es, el Tribunal Electoral resolvió, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Sí. en el 2014 resolvió condenar al ayuntamiento al pago de las remuneraciones económicas a las que tenían derecho diversos exfuncionarios de dicho ayuntamiento. Por eso lo vincula a esta nueva administración y le dice, estás obligado a cumplir. Qué interesante será ver la resolución de los magistrados en ese sentido. Así es. ¿Y qué más, Erika? ¿Un asunto más, me parece? Sí, también tenemos un juicio electoral, Jesús, en donde viene ese mismo ayuntamiento del Estado de Puebla, de Morelos. Del Estado de Morelos, perdón, Gracias. a controvertir una resolución incidental. En este caso, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos condenó o
está especificando las cantidades líquidas a pagar a los exfuncionarios del ayuntamiento. Esto será en una sentencia interlocutoria, seguramente. Así es. Pero en este caso, ¿de qué se duele el ayuntamiento? ¿Cuál es su pretensión en específico? El ayuntamiento en este caso viene a decirnos: el Tribunal Electoral del Estado de Morelos no me admitió la prueba pericial contable, la cual es una violación al derecho procesal y repercute en esta resolución incidental. Por lo tanto, quiero que lo valoren y me tomen en cuenta esta prueba pericial, con el fin de que la resolución incidental o incidente de liquidación modifique las cantidades de acuerdo a la pericial que está ofreciendo el recalcular esos montos. Así es. Entonces también será muy interesante ver cuál será la resolución de los magistrados en esta sesión pública. Claro que sí, Jesús. Muchísimas gracias, Erika, por compartirnos este previo al inicio de la sesión. Los magistrados en unos momentos más estarán ingresando ya a este salón de plenos, así es que no nos resta más que agradecerle el favor de su atención e invitarlo a que se quede a presenciar la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Buenas tardes, voy a dar inicio a la sesión. Les pediría si nos podemos poner de pie. Gracias. Por favor, tomen asiento. Buenas tardes. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de resolución 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral y un juicio de revisión constitucional electoral, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, sírvanse, por favor, manifestarlo en votación económica. Se aprueba. Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Lucila Eugenia Domínguez Narváez, le solicito, por favor, nos dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 72 del presente año, promovido por Laura María Eugenia Bordón Segura, a fin de controvertir la resolución que declaró improcedente la solicitud de expedición de credencial para votar por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral por conducto de su vocalía en la 24 Junta Distrital en la Ciudad de México. En el proyecto que se somete a su consideración, se razona que de las constancias que obran en el expediente se evidencia que no fue sino hasta que la actora se presentó al módulo a recoger su credencial con motivo de un trámite previo de reposición que solicitó la corrección de su clave única de registro de población y en virtud de que dicho trámite implica actualización en el padrón electoral, con fundamento en lo establecido en el Acuerdo 53 del presente año, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la campaña de actualización concluyó el 29 de febrero pasado, por lo que, tal como lo razonó la responsable, es extemporánea. No obstante lo anterior, atendiendo a la pretensión de la actora de contar con la credencial para votar a fin de emitir el sufragio en la próxima elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se considera que la responsable actuó inadecuadamente al no advertir que la promovente se ubica en un grupo de la sociedad vulnerable conocido como adultos mayores y atento al contenido del artículo 1 de la Constitución, que determina que todas las autoridades del país deben velar por la protección más amplia de los derechos humanos, con independencia de la corrección de datos, debió poner a disposición de la promovente la credencial para votar generada con motivo del trámite de reposición. Lo anterior porque no le aplica el plazo previsto para que los ciudadanos tengan a disposición las credenciales para votar, que es hasta el 15 de marzo, y puesto que acudió a recoger su credencial el 5 de marzo anterior,
y si no lo hizo fue porque pretendió tramitar la corrección de la CURP. Por tanto, se propone declarar parcialmente fundado el agravio y ordenar a la autoridad que ponga a disposición de la actora la credencial para votar. A continuación, se da cuenta con el proyecto de resolución al juicio ciudadano 126 de este año, promovido por Gabriela Ciram Tamayo Cabrera, en contra de la omisión de resolver la queja electoral promovida en el mes de febrero de este año para ser conocida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática para controvertir actos relacionados con el proceso interno de selección de candidatos a la presidencia municipal de Yauquemecan, Tlaxcala, dentro del cual aduce haber participado. El proyecto propone estimar fundado el agravio formulado por la accionante en atención a que el partido político reconoce que, si bien ha instruido el expediente, no ha emitido la resolución respectiva, a pesar de que han transcurrido más de 50 días desde su interposición, lo cual es suficiente para conceder la pretensión de la actora en el sentido de ordenar al órgano responsable que resuelva la queja presentada. Ello en un plazo de 72 horas posteriores al conocimiento del fallo que se propone. Lo anterior, tomando en cuenta que, de conformidad con la normativa partidista, el asunto debió resolverse cuando menos 10 días antes del inicio del periodo de registro de candidatos y, en términos de la legislación local, ese periodo está próximo a concluir, por lo que es necesario definir con celeridad la situación jurídica de la promovente como precandidata al mencionado cargo público. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, Lucila. ¿Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta? Si no hay intervención, secretaria, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 72 de este año se resuelve: primero, se modifica la resolución impugnada. Segundo, se ordena a la dirección ejecutiva, por conducto del vocal, notificar personalmente a la actora los días en que estará a su disposición la credencial para votar, cerciorándose de su debida inclusión en la lista nominal correspondiente a su domicilio. Tercero, se vincula a la actora para que en el plazo de 5 días hábiles, conforme a lo que le indique la autoridad responsable, acuda a recoger la credencial en el entendido que, de no hacerlo, se mandará nuevamente a resguardo. Ahora, por lo que hace el juicio ciudadano 126 de la presente anualidad, se resuelve: único, se ordena al órgano responsable emitir la resolución correspondiente en las impugnaciones que se hubieran presentado por la actora en relación al proceso interno de selección de candidatos a la presidencia municipal de Yauquemecan, Tlaxcala, en los términos señalados en la ejecutoria. Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Ernesto Andujo Vitar, le solicito, por favor, nos dé cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que sometemos a consideración los magistrados integrantes de esta sala. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 78, 80 y 125, todos de la presente anualidad, promovidas por diversos ciudadanos en contra de las determinaciones de las vocalías del Registro Federal de Electores de diversas juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, por las que se declaró improcedente su respectiva solicitud de expedición de credencial. En las propuestas se considera que la pretensión de los actores es la entrega de su credencial para votar que en tiempo y forma solicitaron, misma que fue negada, ya que no acudieron a recogerla antes de la fecha límite señalada para tal efecto. A juicio de las ponencias, si bien los actores no recogieron la credencial dentro del plazo legalmente previsto, lo cierto es que la autoridad responsable faltó a su deber de avisarles que debían hacerlo antes del 1 de marzo, en el caso de Tlaxcala, y 15 de ese mismo mes para la Ciudad de México, ya que de una interpretación sistemática de la normativa electoral aplicable, se advierte que el Instituto Nacional Electoral debe formular 3 avisos a los ciudadanos que no acudan a recoger su credencial dentro del plazo correspondiente, y de persistir el incumplimiento, las credenciales serán resguardadas o, en su caso, destruidas. Así, en los expedientes de cuenta no hay constancia por la cual se acredite que la responsable formuló los 3 avisos a los promoventes con el fin de que recogieran sus credenciales. En consecuencia, se propone ordenar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por conducto de las vocalías que se precisan en cada caso,
que entregue a los actores sus respectivas credenciales en los términos y plazos indicados en los proyectos. Asimismo, se vincula a los promoventes para que acudan a recogerlas en el entendido de que, de no hacerlo, se mandarán nuevamente a resguardo y podrán acudir por ellas una vez celebrado la jornada electoral respectiva. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Omar. ¿Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta? Al no haber intervención, secretaria, le solicito tome la votación que corresponda. Como lo indica magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 3 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 78, 80 y 125 del presente año, en cada caso se resuelve. Primero, se ordena a la Dirección Ejecutiva, por conducto de sus vocalías respectivas, entregar a los actores su credencial para votar con fotografía, cerciorándose de que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de su domicilio en los plazos establecidos en las ejecutorias. Segundo, se vincula a los actores para que en un plazo de 5 días naturales, contados a partir de que la autoridad responsable les notifique que ya se encuentra a su disposición la credencial, acudan a recogerla en el entendido que, de no hacerlo, se mandarán nuevamente a resguardo y podrán acudir por ella una vez celebrada la jornada electoral. Tercero, la responsable deberá informar y acreditar a esta sala regional en los plazos precisados en estas sentencias sobre el cumplimiento dado a las mismas. Señor secretario de Estudio y Cuenta Jaime Arturo Organista Mondragón, le solicito nos dé cuenta con el proyecto de sentencia que someto a la consideración de este honorable pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 10 de este año, promovido por el Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, por conducto de su presidente municipal, a fin de controvertir la resolución incidental de 16 de marzo del presente año, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en diversos incidentes de liquidación, dentro de sendos juicios ciudadanos locales, cuya materia de impugnación está relacionada con el derecho de acceso y permanencia en el cargo de los actores primigenios. En primer lugar, la consulta propone desestimar la causal de improcedencia hecha valer por el tribunal responsable relativa a la falta de legitimación del ayuntamiento actor, al haber actuado como autoridad responsable en los juicios de origen. A juicio del ponente, si bien existe una regla general establecida jurisprudencialmente, en el sentido de que las autoridades responsables en los juicios primigenios no pueden promover los juicios y recursos previstos en la Ley de Medios, esta no se debe entender aplicable de manera general y absoluta, sino que, atendiendo al caso concreto, se debe ponderar si la misma resulta aplicable o bien, si se está en presencia de un planteamiento novedoso, no contemplado expresamente en las hipótesis contenidas en la jurisprudencia en comento, que amerite la construcción de un criterio que resuelva la controversia planteada. Sobre esa base, en el proyecto se razona que, en el caso, la regla general apuntada no rige para su resolución, en atención a que la resolución impugnada se dictó en incidentes de liquidación en los que el ayuntamiento actor y los actores primigenios actuaron en un plano de igualdad jurídica procesal, pues el fin de los incidentes era la liquidación de las cantidades a pagar, por lo que ambas partes tenían derecho a ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes y a refutar o realizar manifestaciones en relación a las ofrecidas por la contraparte. Por tanto, si en la especie el actor alega medularmente una violación procesal, precisamente porque no se admitió la pericial contable que ofreció en los incidentes de liquidación, la consulta propone reconocer legitimación al actor, pues de no permitirlo se le dejaría en estado de indefensión. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar infundado el agravio del actor relativo a que la pericial contable que ofreció en los incidentes de liquidación debió ser admitida por ser necesaria la intervención de un perito. Ello, en atención a que de las constancias del expediente se desprende que, tal como lo motivó y fundó la responsable, las operaciones aritméticas a realizarse para obtener el monto de las cantidades adeudadas no requerían de un perito contable, por lo que no se acreditó la necesidad de admitir dicho medio de convicción. Con base en lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, Jaime. A nuestra consideración, el proyecto de cuenta. Magistrada María Silva.
Bueno, como lo había manifestado en el proyecto que había sometido a su consideración la sesión pasada en el JRC 8, según yo, en el caso no procedía el reencauzamiento a juicio electoral porque no se reunían los requisitos de procedencia. Entiendo que ya hubo una decisión mayoritaria que me obliga, nada más como no estoy de acuerdo con eso, tengo que hacer la manifestación. En cuanto al sentido de fondo, una vez pasados los requisitos de procedencia con los cuales no estoy de acuerdo con el proyecto. ¿Alguna otra intervención? En consecuencia, tome la votación que corresponda, secretaria. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. Con voto razonado a favor del proyecto. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos con el voto razonado de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas. Gracias. En consecuencia, en el juicio electoral 10 de este año se resuelve único, se confirma la resolución impugnada. Secretaria General de Acuerdos, le solicito, por favor, nos dé cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral 13 del año en curso, promovido por el Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, para controvertir el acuerdo plenario dictado por el Tribunal Electoral local que vinculó al hoy actor a realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de sendas sentencias en las que se ordenó el pago de diversas cantidades en favor de exintegrantes del aludido ayuntamiento. En el proyecto se propone desechar la demanda, pues además de no constituir la vía idónea, a ningún fin práctico conduciría a reencauzarlo a diverso juicio, en virtud de que el ayuntamiento actor carece de legitimación activa, al haber tenido la calidad de autoridad responsable en los juicios primigenios. Esto con independencia de su renovación, pues la autoridad responsable es el ayuntamiento como ente de gobierno y no sus integrantes. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, licenciada. A consideración de este pleno, el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, le solicito tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 13 de este año se resuelve único, se desecha de plano la demanda. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión pública, siendo las 12 horas con 29 minutos. Muchas gracias, buenas tardes.